que se llamó el pueblo de Israel. Amén. Pero hay profetas en el Antiguo Testamento, profetas que fueron inspirados por el Espíritu Santo para profetizar y hablar profecías con relación a los futuros tiempos, o sea, a los tiempos finales. Y en esta ocasión yo voy a citarle una profecía de un hombre que fue rey y a la vez profeta. Y este hombre se llama David. ¿Cuántos saben de David? Mucho, ¿verdad? Mucho. Un hombre que escribió muchos salmos y es muy conocido del pueblo cristiano. Pero hay una profecía a la cual echaremos mano para ayudarle a usted a entender el aspecto profético de la iglesia a la cual su servidor representa en este país de Honduras. Vamos inmediatamente al Salmo 72, versículo 16. Vamos a ver en el idioma o en el vocabulario en que David presenta este salmo. ¿Y a qué se refiere? Porque muchas veces nosotros leemos palabras proféticas, hermanos, o profecías bíblicas, y por no tener un conocimiento, no las interpretamos, no las entendemos y las pasamos de lado o las pasamos por alto. Pero yo le voy a explicar lo que David quiso enseñar a través de este versículo 16 de su salmo. Lo leeremos para la gloria del Señor. Hoy yo tenía otra, pero estaba en el Nuevo Testamento, que para allá vamos a ir. Pero el Salmo 72, 16, póngale mucha atención a la Biblia y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga, será echado un puñado de grano en tierra, en la cumbre de los montes, y su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Tomen asiento, hermano, y ahora ponga sus oídos bien finos, bien atentos, para escuchar lo que David quiso darnos a entender. Esta es una profecía que ya tuvo su cumplimiento y es exactamente lo que vamos a ir viendo en esta noche. ¿Cómo se desarrolla es la palabra correcta, este cumplimiento profético? David, en el Espíritu Santo, miró un puñado de grano. ¿Sabes? Un puñado de grano. ¿De grano? ¿De qué grano? Pues lo más conocido en aquel entonces era el trigo. Pero llamémosle el maíz, o los frijoles, o el arroz, o cualquier otra semilla que se siembra. David dijo: será echado un puñado de grano. Un puñado de grano que es tan poco que se puede, hermanos amados, medir en la palma de la mano. Cuando usted como campesino siembra, ¿verdad?, hace el hoyo, saca de la tumbita exactamente 4 granitos, y si se le pasa la manito, saca 5, ¿verdad? O si le falta la manito, echa 3. Como sea, ¿verdad? Pero en
en la siembra se siembra un puñadito de grano. Ese puñado de grano, ¿verdad? Si nacen los 4 granitos, son 4 matas. Y esas 4 matas pueden producir, hermanos amados, cuanto más, ¿verdad? Pueden producir 4 por 4, 12. ¿Ah? ¿Verdad? 12 mazorcas de maíz, ¿verdad? Entonces, esos 4 granitos se multiplicaron a 12 mazorcas porque cada mata echa sus 2 hermosos pelotes, como decimos nosotros, o mazorcas. Pero que ya, si a esa mazorca la desgranamos, o a esas 12 mazorcas la desgranamos, ¿verdad? Ya hará 1 o 2 o 5 medidas de granos. Y si las sembráramos esas 5 medidas, nos producirá una gran cosecha. Amén. Una gran cosecha que tendremos para alimentar a toda familia durante todo un año, y tendremos todavía para venderle al prójimo que está necesitándolo, ¿verdad? En la vida secular, las semillas se multiplican. Y en la vida espiritual también, hermano, la semilla se multiplica. Ahora vamos al momento más clave. Ese puñado de grano que el profeta David dijo que sería echada en la tierra y escogería la cumbre de una montaña. Mire cómo va detallando exactamente el profeta, ¿verdad? Se refería exactamente a los 12 discípulos que el Señor llamó cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Vamos entendiendo? Amén. Esos 12 discípulos son el puñado de grano que David miró miles de años antes. Y él dijo que ese puñado de grano sería echado en la cumbre de una montaña, en una parte de la tierra. Y esto fue exactamente en la nación de Israel. Y para que entendamos más exactamente esta profecía, nos iremos al Nuevo Testamento, el cumplimiento de esta profecía. Vamos a ir así rápido porque esto trae mucho material y yo creo que no vamos a castigarlo mucho esta ocasión, ¿verdad? Con el tiempo, pues, vamos a tratar de ser lo más específico que podamos. Capítulo 3 del libro de Marcos. Es el cumplimiento de la profecía del Salmo 72, 16. Le voy a explicar por qué. ¿Por qué razón? 3, 13 y 14. Vamos, los que utilizan la Biblia y si quieren subrayarla, ¿verdad? Para después seguir estudiando más acerca de esto. El 13 dice: y subió al monte. Diga conmigo, subió al monte. Y llamó hacia los que él quiso, y vinieron a él. Llamó así, o sea, llamó hacia él los que él quiso. Esta palabra, los que él quiso, tienen un significado muy especial también para nosotros hoy en día. Porque Jesús no vino a llamar del montón a cualquiera que halló por delante. Para seleccionar a sus 12 discípulos, primeramente Jesús tuvo toda una noche en oración pidiéndole a su Padre que le iluminara quiénes eran los hombres que él debía de llamar para establecer la iglesia. Amén. Entonces dice la Biblia, llamó a los que él quiso, los que
que su corazón le plació. Imagínense, ¿quién fue el primero que el Señor llamó? En la Biblia lo encontramos. A Pedro y a Andrés. ¿A dónde fue a buscarlos para llamarlos? Al mar de Galilea. Ahí, a la orilla del mar, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo tenían, hermanos amados, su fábrica, no sé cómo decirle exactamente, lugar de pesca. Ajá, su lugar de pesca. Quizás era un salón inmenso, porque ellos salían a pescar todos los días. Eran empresarios, tenían sus grandes naves, tenían sus redes y tenían todo el material con que ellos salían a pescar. Pero ¿qué pensó Jesús? Voy a ir exactamente ahí, a ese lugar, porque ahí me dice el Espíritu que hay 4 hombres, los cuales yo necesito. Y ahí va Jesús caminando hasta que llegó al lugar donde estaba Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Y al ver a Pedro, le dice inmediatamente: ven en pos de mí, que yo te haré pescador de hombres. ¿Es su nombre? Ven en pos de mí, que yo te voy a hacer pescador de hombres o de almas, que dijéramos nosotros. Y la palabra de Dios dice que inmediatamente Pedro dejó las redes y su barca y vino a Jesús. La Biblia no detalla si Pedro se arrodilló y aceptó a Jesús como su Salvador. Pero él creyó en aquel hombre que le llamaba con una seguridad. Y dijo: este hombre, su voz me hace sentir que es un hombre enviado de Dios. Lo seguiré. A Pedro no le importó dejar las redes y las barcas y dejar su casa y dejar su esposa, porque la Biblia dice que tenía esposa. Porque si tenía suegra es porque tenía esposa. Y si tenía esposa es porque tenía también hijos. Pero no vaciló. Yo creo que ni fue a decirle a la esposa: hey, permíteme que voy a seguir a alguien que me dice que vaya con él. Nada. No titubeó. Inmediatamente dejó las redes y siguió al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Ya tiene a un discípulo que le sigue. Y luego inmediatamente se dirige a Jacobo, que estaría por otra área allí, y le dice: ven tú también y sígueme. Y ahí va el Señor comenzando a llamar la gente que él quiso. Para no cansarle la historia, no paró de buscar hasta que halló 12 hombres. Y aquí están escritos, miren, en el versículo 14. Ahora, subió al monte. Es un punto que me gusta y me interesa explicar. ¿Sabe por qué? Porque Jesús era un fiel cumplidor de las profecías. Amén. Y toda profecía que se relacionaba a su vida y ministerio, él la cumplía al pie de la letra. Y si David dijo: será echado un puñado de grano en la cumbre de los montes,
a Jesucristo no le interesó, llamó a los 12 de la ciudad, pero los tomó consigo y los llevó hacia una montaña muy elevada de Jerusalén. Según la historia, el monte que Jesús escogió para cumplir la profecía de David fue el monte que se llama Monte Atim, Monte Cur Atim. Y la geografía nos enseña que el monte Cur Atim es el monte más elevado de la cordillera de montañas en Jerusalén. Me pregunto yo muchas veces, ¿por qué Jesús tuvo que salir por aquella montaña elevada hasta llegar a la cumbre de la montaña, cuando Él hubiera podido edificar o fundar su iglesia en Jerusalén, que era la ciudad más conocida y más importante de su tiempo? Pero no la estableció allí en la ciudad de Jerusalén, sino que subió la montaña para cumplir la profecía de David. Será echado un puñado de grano en la cumbre de los montes. Y el versículo que sigue dice, y estableció 12. La palabra establecer significa fundar, constituir, organizar. Hermanos amados, y eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Con los 12 discípulos organizó la iglesia. Diga conmigo, con 12 personas organizó la iglesia el Señor, en cumplimiento de la profecía. Pero la profecía dice, si usted lleva el orden de la lectura de la profecía añade y dice que ese puñado de grano echado en la cumbre de los montes, que son los 12 discípulos que el Señor llamó para organizar la iglesia con esos 12, dice que ese puño de grano harían ruido. Escuche bien, qué bonito es entender el aspecto profético de la palabra de Dios. Ese pequeño grupo o ese pequeño granos harían ruido como el Líbano. El Líbano es un árbol, hermanos amados, que cuando sopla el viento hace un ruido enorme que se escucha de lejos. Así comparó el Señor a ese puñado de grano que harían ruido como el Líbano. Y luego dice, y los de la ciudad, Jerusalén, florecerán como la hierba de la tierra. Amén. A su nombre. Vamos a ver si están entendiendo o llevan el hilo, como dijo el curado, o lo pierden, no sé. Yo les estoy explicando en una forma determinada lo que significan las profecías bíblicas que Jesús cumplió al pie de la letra con respecto a la organización de la iglesia. Bueno, entonces, hermanos, este pequeño grupo, una vez que se organizaron allá arriba, porque dice establecer, significa organizar, constituir, ¿verdad? Llevar a cabo una organización. Ahí puso un tesorero. Y el tesorero que él puso se llamaba Judas. Diga usted, pero ¿por qué Judas? ¿Y acaso el Señor no sabía que Judas iba a ser un tramposo, traidor y un ladrón que le iba a estar robando el dinero que colectaba él en las ofrendas? Claro, sí lo sabía el Señor, pero él lo hizo porque Él es Dios y Él hace lo que Él quiere y nadie le tiene que decir nada. ¿A su nombre? Así que escogió a Judas y le dice, tú serás el tesorero. Y la Biblia dice que Judas andaba con la bolsa. Que cuando hacía las colectas, Judas se encargaba de echar todo el dinerito a la bolsa. Según la historia, la desgracia es que Judas se lo echaba a la bolsita ahí en la reunión, pero cuando se iban a casa, no se sabe para dónde
le daba el dinerito que recogían. Pero ahí andaba. Para adelantarle un poquito, cuando llegó la hora de que Judas se convertiría en un traidor, dice la Biblia que andaba la bolsita y sacó 30 monedas de plata para ir a vender a Jesús ante los sacerdotes y los fariseos de entonces. Todo el tiempo fue el tesorero, hasta que se lo llevó, como dicen, el diablo. Amén. Amén. Pero él fue el tesorero de la iglesia. Porque toda organización, por pequeña o grande que sea, necesita un tesorero. No hay organización, sea religiosa o sea secular, si es una organización fundamentada, lo primero que se nombra es un tesorero. Después un secretario. Y en la vida secular se nombra un fiscal 1, un fiscal 2, un fiscal 3 y se nombra un presidente. Jesucristo organizó la iglesia con 12 apóstoles. Ellos se constituyeron en el fundamento de la iglesia o se constituyeron en el núcleo principal de la iglesia. Son las 12 columnas que la palabra del Señor habla en el templo de Dios, que es la iglesia. Amén. ¿Me están entendiendo, verdad? Bueno, si no entienden, pregunten. Mira, sobre algo que usted no entienda, pregunte, que aquí estamos predicando un sermón, ¿verdad? Así, libremente, pero tenemos, ¿verdad?, momentos para poder atencionar si alguna cosa no entendió muy bien. Vamos adelante. Entonces, los 12 discípulos son el fundamento ¿de qué? De la iglesia. Porque Jesucristo personalmente organizó la iglesia. La iglesia existe desde Cristo. La iglesia existió en la era nuevo testamentaria aproximadamente unos 300 años. Desde el año 28 que Jesús le establece en el monte Atín hasta el año 325 que la iglesia cayó en apostasía bajo, hermanos amados, un credo que se llamó el credo nicea, el credo niceno, formado por Constantino, el emperador romano de aquel entonces. Ese concilio fue la caída de la iglesia, porque la iglesia nunca debe de aceptar concilios. Escuche bien esto: si hay una organización que se llama concilio, abra los ojos, porque concilio es una palabra humana, una palabra de hombre, una organización de hombres para someter al hombre a sus propias maneras. Entonces el concilio de Nicea, que fue aceptado por 318 obispos en la iglesia primitiva, que se fueron con Constantino, abandonando la doctrina y el gobierno de la iglesia de Dios, la institución que Jesús había establecido. Por eso se enseña que en 325 la iglesia que Jesús organizó cayó en la edad oscura, en el oscurantismo, o cayó en la apostasía, y la cubrieron los credos y las doctrinas y los mandamientos formados por los hombres. ¿Entienden? La iglesia de Dios, organizada por Cristo el año 28 en el monte Cur Atín, trabajó 300 años y a los 300 años cayó en apostasía, porque así estaba profetizado. ¿Verdad? Isaías 62 dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de los pueblos. Significa eso exactamente
Tinieblas es sinónimo, hermanos amados, de falsedad, de doctrinas falsas, de doctrinas de hombre, de mandatos de hombre, ¿verdad? De mandamientos hechos por los hombres, ¿verdad? Oscuridad significa pecado. La iglesia cayó en el abandono del pecado, aceptó la apostasía porque dejó el gobierno teocrático que Dios había puesto en ella y aceptó un gobierno humano formado por los hombres, mayormente un emperador romano que para ese tiempo, todo el tiempo fueron enemigos del cristianismo. Y este emperador Constantino, debido a una revelación que él tuvo, según lo que él cuenta en su testimonio, llegó a convertirse al cristianismo en el año 312, pero él no fue un sincero, devoto, convertido a Cristo y a la doctrina primitiva, sino que entró a la iglesia como como un instrumento diabólico, para que 12 años más tarde, este emperador llevara a la iglesia al fracaso. Así que el 325 la iglesia cayó en la edad oscura, de acuerdo a las profecías. Pero 300 años evangelizó al mundo entero, al mundo completo de aquel entonces. Todo el mundo conoció el evangelio de Jesucristo en 300 años. Según la historia, no hubo pueblo, ciudad, nación de aquel entonces que no conociera el evangelio de Jesucristo. Así que para el 325 ya la iglesia había evangelizado al mundo entero. La pujanza de la iglesia era universal, estaba en todo el mundo. Asia, África, Europa, que eran los continentes que existían, completamente evangelizados por la iglesia primitiva. Los 12 apóstoles trabajaron aproximadamente unos 100 años evangelizando el mundo, pero cada uno de ellos murió asesinado por los emperadores. Hasta que el último apóstol partió, entonces la iglesia quedó en manos de obispos. Obispos. En cada ciudad, hermanos amados, de aquel entonces era nombrado un pastor como obispo de la iglesia central en una ciudad o metro, vamos a ver. Metrópolis. Una metrópolis. ¿Qué significa una ciudad grande, importante? Ahí colocaban al pastor como el pastor central para que evangelizara o supervisara a todas las iglesias que estaban a su alrededor. Así que todas las ciudades donde la iglesia estaba, había un obispo. La palabra obispo viene de la palabra episcopo, que quiere decir supervisor. ¿Entiende? Supervisor. Obispo no es un obispo de lo que nos presentan la religión, sino obispos del Señor que servían en la iglesia de Dios en el tiempo primitivo. 318 obispos se fueron con Constantino y la iglesia quedó menguada, quedó diezmada. Y desde el 325 ya la iglesia dejó de ser la pujanza, de ser la iglesia de Dios en todo el mundo conocida. Cayeron en una etapa de dificultad desde entonces, y por eso la historia marca el 325 como el tiempo en que la iglesia cayó en la edad oscura o en la apostasía. Según las profecías bíblicas, nosotros hemos encontrado que la iglesia estuvo, escuche bien, si quiere lo escribe como parte de la historia. La iglesia estuvo 1578 años en oscurantismo.
Tiempo que corre desde el 325 hasta el año 1903. El año 1903 se cumplen las palabras proféticas del levantamiento de la iglesia de la edad oscura y que está profetizado en el capítulo 60 y versículo 1 del libro de Isaías, profeta. Este texto es un texto muchas veces confundido por el mundo religioso, que lo interpretan de una manera diferente. Como el texto dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Eso dice el texto. Pero muchos predicadores, y ojalá que no hayan aquí, ¿verdad? Pero aprenderían que le han dado una mala explicación. No se refiere a una persona en particular. Esa es una palabra profética que se relaciona directamente con la iglesia que había caído en la apostasía, pero que debía de levantarse. Y se llegó el momento de su levantamiento de la apostasía y se cumplió Isaías 61. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Habla de un pueblo que fue sepultado por la apostasía, pero que ese pueblo tenía que volver a resurgir nuevamente para presentarse de nuevo a este mundo que tanto necesita. Y eso se cumplió el 13 de junio de 1903, el levantamiento de la iglesia de la apostasía. Isaías 61 se cumplió ahí, el 13 de junio de 1903. Cuando nosotros damos esto como un seminario, la gente apunta, y cuando apunta, eso lo guardan, hermano, y eso queda grabado porque usted lo vive estudiando y vive diciendo: el año 325 cayó la iglesia en apostasía, el año 1903 se levantó de la apostasía. Eso quiere decir que desde el 1903 hasta hoy, la iglesia tiene 121 años. Amén. 121 años de haberse levantado de la apostasía y de haberse levantado para resplandecer en este mundo con su mensaje, con su doctrina, con su gobierno y con su mensaje de una iglesia para todos. Amén. A su nombre. Gloria. Se levantó de la apostasía para nunca más caer en ella. La iglesia se levantó porque estaba profetizado que iba a caer, pero que se iba a levantar. Pero nunca más volverá a caer en la apostasía. Antes, por el contrario, le voy a decir que antes, por el contrario, la iglesia cada día, cada vez, cada año que pasa, la iglesia resplandece más, la iglesia surge más, la iglesia se levanta más, la iglesia brilla más en este mundo, porque ella se levantó para nunca más caer en la apostasía. Por el contrario, las que son iglesias, entre paréntesis, formadas y organizadas por los hombres secularmente hablando, estas organizaciones cada día van cayendo en la apostasía, que hoy, hermano, ya no se entiende ni qué cosa es lo que predican. Y en estos últimos tiempos, que deberían de estar más encendidos que nunca, se han apagado tanto y se han, hermanos amados, acomodado tanto a un sistema propiamente, hermanos, materialista. Hoy, hablando pluralmente, el cristianismo
cristianismo, representado por miles y miles de organizaciones, han caído en una etapa de oscurantismo espiritual. Porque sus líderes se han llenado de, a ver si me ayudan, sus líderes principales se han llenado de avaricia. Gracias, pastor. De avaricia, de dinero, de ambición al dinero. Y esto está profetizado en la Sagrada Escritura. Así es. Han hecho a un lado la verdad pura y han acomodado el evangelio para que vengan los ricos, vengan los famosos, vengan, hermanos amados, las gentes opulentes del mundo, y vengan a la iglesia a acomodarse y a tirar la plata para que ellos se enriquezcan cada día más. En las iglesias, la mayor parte de ellas, no todas, porque hay que ser sincero, en la mayor parte de ellas ha entrado ese espíritu de materialismo. El mensaje que se predica hoy es el mensaje de la prosperidad. ¿Sabe qué significa el mensaje de la prosperidad? Significa, hermanos, ¿verdad?, que los pastores y los líderes están pidiéndole al pueblo, diciéndole que pacte y que dé tanto, que dé su casa, que dé su carro, que dé su propiedad, que dé esto y dé lo otro, porque Dios le va a bendecir y le va a dar triplicado o cuadruplicado. Y la gente se despojan de sus carros, se las entregan al pastor, se despojan de sus cuentas bancarias y las dan a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero la prosperidad nunca se ve, porque los hermanos cada día son más pobres y el pastor cada día es más millonario. ¡Aleluya! A tal grado que hay hombres en este mundo que tienen, hermanos, grandes mansiones por todos lados. Tienen cuentas bancarias, hermanos, y hoy ellos se han convertido en archimillonarios. Ellos compran aviones que tienen valor hasta de 20 millones de dólares para ellos andar paseando por toda Europa y por todo el mundo diciendo que llevando el evangelio, pero es puro negocio, porque a donde quiera que van predicando prosperidad y la gente dan el dinero y la gente se amontonan tirando la plata y ellos se vienen con las arcas llenas para enriquecerse más y más, y esos son los predicadores más populares que hay en nuestro tiempo. Pero la Biblia dice, hermano, capítulo 3 de 1 Timoteo, dice, el Espíritu dice claramente que en los venideros tiempos, hablando de estos tiempos, muchos apostarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonio, que con hipocresía hablarán y engañarán a muchos. Capítulo 4 de 2 Timoteo también dice que vendrán hombres amadores de sí mismos, que lo que quieren es fama, riqueza, y no les importa para nada el ganado o la congregación, porque ellos están llenos de avaricia, de codicia, y entre más tienen, más quieren. Pero a ver, ellos si andan, hermanos, regalándole dinero a la gente pobre, no, a ellos no les importa que viva como viva el pobre, pero ellos viven en las mejores mansiones, con los mejores carros y con todas las comodidades. Y si un miembro está necesitado, para ellos no existe. Ellos han endurecido tanto su corazón
que no van a sacar 1,000 pesos para que un miembro pobre de su congregación vaya al médico porque está enfermo. No les importa. Ni tan siquiera van a orar por ese miembro. Si el miembro habla, le reciben la llamada, pero le dicen: hermana, discúlpeme, no la puedo atender porque estoy aquí en la oficina. Y está en la oficina con aire acondicionado y con todos los gustos. No le importa la gente que está allá muriendo. Pero esa gente le ha dado toda la plata y él no le importa nada. Porque su corazón está agarrado de la codicia. Así está viviendo el mundo religioso, la mayor parte de ellos. Señores, qué lamentable la situación del cristianismo en estos tiempos. Además de eso, no importara lo que han hecho con el pueblo, pero lo han vendido como ganado. Le leía al hermano antes del culto cuántos billones de dólares recibió cada organización religiosa de tipo mundial. Billones de dólares. 6 billones, 7 billones de dólares. ¿De dónde? Lo recibió del Banco Mundial de Roma. El Banco Mundial de Roma es el banco de la Iglesia Católica. Y con ese dinero compraron la conciencia de miles de misioneros que tienen iglesias por todo el mundo. Y esos hombres recibieron tantos billones de dinero a cambio de su gente que tienen, hermanos amados. Vendieron a la gente y la gente en cuenta de Dios. Dele gloria a Dios si usted no fue vendido. Ni yo. Jamás. Porque nosotros somos la iglesia de Dios y no trabajamos en este mundo por dinero. Nos movemos por fe y por fe cumplimos esta misión y el Señor nos respalda, y aunque no tengamos plata, pero tenemos riquezas espirituales en Cristo. Entonces alaban el nombre del Señor. A mí no me interesan los bienes de este mundo. Tengo 53 años de predicar el Evangelio y no tengo ni a dónde caer muerto, como dijo alguien por ahí. No tengo casa, no tengo nada, no tengo una cuenta en el banco, no tengo nada. Yo vivo para Cristo y vivo por fe, y el Señor no me ha dejado perecer, pero soy conforme con el comer y el vestir y tener mi ropita, mi calzado y vivir con mi familia, porque los que quieren enriquecerse, dijo Pablo, caen en el lazo del diablo y son hundidos por muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres para su propia perdición y muerte. Yo no quiero ser hundido por la codicia. Yo no quiero, hermanos amados, dar mi corazón al espíritu de la codicia, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero me reservo y voy a terminar. Y un pastor me dijo: pues mira, Ernesto, vos sí que sos tanto tiempo que tenés de predicar y no tenés carro, no tenés casa, no tenés nada. Le digo: así es, Señor. Porque el dinero, como dijo Pedro, ni tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús y su palabra. Su palabra. Esa es la que yo doy en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y si algún día, antes de mi partida, el Señor me diera una casita, que sea para que mi familia viva tranquila el resto de su vida. Si Él quiere. Y si no, pues mi esposa tendrá que luchar. Amén. Pero sí le digo, como le dijo un doctor a mi esposa en Ceiba. Primero la avergonzó y le dijo: tú, esposa de un pastor, y vienes aquí a pedirte que te atiendan de gracia o de favor. Que no
no nos damos cuenta que los pastores son los más adinerados en esta ciudad, ahí en Ceiba. Y le pegó una a mi esposa y ella lloró. Cuando hubo hablado, le dice a mi esposa, y ya terminó de hablar, sí, le dice, ahora déjeme decirle, nosotros no pertenecemos a esas iglesias ¿cómo se llama? A esas iglesias adineradas. Y le dice, mi pastor tiene, mi esposo, que es el pastor de la iglesia, tiene 50 años en ese, ¿cuánto tenía en ese entonces de pastorear? Tiene tantos años. Y nosotros no tenemos casa, no tenemos carro, no tenemos nada. No tenemos nada, aquí venimos, porque sabemos que este hospital es del gobierno para atender a los pobres, pero nosotros no tenemos plata, no somos esos pastores. ¿Cuántos años dice que tiene tu esposo de predicar? Pues unos 50 años. 50 años y no tienen nada, no tenemos nada, nada. Amén. Y le dice el doctor, perdóname, es cierto, no tenemos nada. Nosotros no predicamos el evangelio por dinero, predicamos por amor a las almas. Y me dice mi esposa que se agachó y lloró y se le derramaron las lágrimas y le dijo, decime a dónde está esa iglesia. Porque aquí en Ceiba yo no he encontrado una iglesia que sea como la que tú dices. Sí es verdad que existe esa iglesia que predica el evangelio por amor. Yo quiero conocerla. Mi esposa le faltó haberle dicho, bueno, estamos en tal parte, en tal calle, en tal colonia, y yo le aseguro que ese doctor hubiera llegado a la iglesia, porque se convenció que en verdad hay personas que predicamos a Cristo por amor, como dijo Pablo. Muchos predican a Cristo por envidia, otros por contienda y otros por ganancias deshonestas, pero Pablo dijo, yo predico a Cristo por amor, por amor. Yo quiero ser como Pablo. Amén, hermano. Amén. Y si Dios, hermano pastor, nos da una casita que no sea para olvidarnos de dónde venimos, que no sea para envanecernos, si nos da un carrito lo necesitamos. Mire pastor, si no fuera el pastor que nos anda en su carrito, ya anduviéramos en bus, con batallas, duro. Pero gracias a Dios, siempre las cosas materiales son necesarias, pero no importantes como lo es la vida espiritual. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Voy a concluir con esto. Si la iglesia es profética, entonces usted debe de seguir el cumplimiento profético de la iglesia y enterarse que esta iglesia no es una iglesia común y cualquiera, que le van a sacar el nombre de la Biblia para ponérsela a una organización, un nombre bonito, hermano, me decía el pastor, ¿cómo es que me decía? Que hay pastores que le ponen nombres a las iglesias que no se saben qué clase, qué significa el nombre. Así es. Como no le pueden poner iglesia de Dios, la iglesia de Dios, porque ese nombre es plenamente prohibido por Dios para que cualquier otra organización lo use. Ese nombre es el nombre de la iglesia y nadie puede usarlo. Amén. Amén. Porque fue el nombre que Dios le dio a la iglesia. Voy a terminar con esto. Tome lápiz y papel. Vamos a ver, le voy a citar cuántas veces en la Biblia está registrada la iglesia de Dios, bíblicamente. Vamos a ver, ayúdame. Si tiene lápiz y usted viene con ganas de aprender, escriba. Y si alguien es presto con la Biblia,
Léame la Biblia, Mateo 16, 18. Vamos rápido, con esto terminamos. Con estas citas bíblicas. Porque solo hay un nombre en la Biblia para la iglesia y nadie más puede usarlo. Ese es el nombre que Dios le dio a la iglesia y nadie más puede usarlo. Yo también te digo, dijo Cristo a Pedro, que tú eres Pedro. Amén. Y sobre esta roca edificaré dijo Cristo, exclusivamente mi iglesia. Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Amén. Entonces Jesús habló de edificar una iglesia. Y ya vimos en Marcos 13, 13 y 14. ¿Dónde subió a organizar la iglesia? Entonces la iglesia fue organizada ¿por quién? Por Cristo. Por Cristo. Pero solo organizó una. Y esa una se multiplicó en miles y miles en todo el mundo, pero bajo un solo gobierno y una sola doctrina. Amén. Hoy cada organización tiene sus diferentes doctrinas. Y algunas imitan bastantes puntos de la doctrina de la iglesia, pero no son la institución divina. Porque si Cristo la organizó, entonces la iglesia es la institución divina que Jesucristo estableció. Otra escritura. 1 Timoteo 3:15. Rápido. 1 Timoteo 3:15. Yo se lo puedo citar de memoria, pero quiero que usted lo lea personalmente en la escritura y vea el nombre de la iglesia está en las sagradas escrituras. Si no fuera tan presto, Si no fuere tan presto, le dice Pablo a Timoteo, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. La iglesia no es la verdad, pero es columna que sostiene la verdad. Gloria al Señor. Den un aplauso al Señor si entienden. Amén. Hechos 2:47. Hechos 2:47. 41 y 47 mejor. Lo que la hayan más rápido para que terminemos luego. Ajá, así que los que recibieron su palabra, que recibieron a Cristo, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. Al núcleo principal de la iglesia que había sido organizada por el Señor, porque no había otra en los tiempos primitivos. Y perseveraban, este es el asunto más claro, que perseveraban en la doctrina De los apóstoles. No en la doctrina de los hombres, sino en la doctrina de los apóstoles. Hechos 20:28. Mire cuántas palabras encontramos acerca de la iglesia. Hechos 20:28. Quiero que ustedes lean para que estemos más seguros de que lo que estamos predicando es Biblia, palabra de Dios. Hechos 20:28. Ay, hermanos, vamos a practicar el ingrima bíblico aquí. Por tanto, mirad por Por vosotros. tanto, dijo Pablo, mirad por vosotros mismos Y por todo el rebaño. y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos por obispos para apacentar para apacentar la
La iglesia del Señor. La iglesia del Señor o la iglesia de Dios. La cual Él ganó con su propia sangre. ¿Estamos, hermanos? La iglesia del Señor. Efesios 1:22. Efesios 1:22. Otro texto que habla respecto a una iglesia. Y le dio todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia en términos singulares. Porque si fuera a todas las iglesias, entonces dijera, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a las iglesias. Singular, habla a la iglesia, porque solo hay una. Vamos con otra escritura, que con esto vamos a saber nosotros si la iglesia es bíblica o no es bíblica. Efesios 3:10. Efesios 3:10 y otro me busca Efesios 5:25 al 27. Vamos. ¿Qué dice Efesios 3:10? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia, la multiforme sabiduría, el conocimiento pleno de Dios y de todas las cosas. Es la iglesia la llamada a darla a conocer. Es misteriosa. Ajá. Así que la multiforme sabiduría, no hay, hermanos amados, conocimiento más grande que el conocimiento que uno tiene a través de la iglesia. La iglesia te enseña cómo vivir verdaderamente la vida cristiana en este mundo. Vamos con Efesios 5:25 y 27. Maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Santificarla por la palabra. Amén. A fin de presentársela para sí. Una. ¿Cuántas? Una iglesia gloriosa. Que no tenga mancha ni arruga, que quiere decir no tenga pecado ni falsa doctrina. La iglesia tiene que ser pura, santa y sin mancha, porque el pecado es la mancha y la iglesia debe de ser santa. Los que se añaden a la iglesia por medio del pacto eterno deben de ser hombres y mujeres que viven la vida verdaderamente cristiana, para que no contaminen a la iglesia, porque si añadimos gente que anda en pecado, la iglesia será imperfecta. Pero siempre hay pecadores en la iglesia. Siempre hay pecadores en la iglesia porque se desvían a mitad del camino y se tuercen y de repente aparecen en adulterio, fornicación, en borrachera y en todo. Pero hay una disciplina en la iglesia. Cuando un miembro se descarga y no admite ser restaurado, entonces la iglesia se reúne, como dice Mateo 18:16. Se reúne y lo corta. Porque así como lo añade, la iglesia tiene autoridad para cortarlo y separarlo del compañerismo para que no contamine el espíritu de santidad de la iglesia. Somos enseñados a vivir en santidad todos los días de nuestra vida. A su nombre. Su nombre, hermano. Y eso es lo que se va a ir al cielo. Porque la Biblia dice en Hebreos 14:12 que sin santidad
Nadie. Dígalo conmigo si lo sabe. Que sin santidad nadie, absolutamente nadie verá al Señor. ¿Y santidad qué es santidad? Santidad es limpieza de vida. Pureza. Corazón libre de pecado. Santidad es blanco, como la nieve. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en santidad en esta vida. Terminamos entonces. Terminamos con a 1:2 y a 2 Corintios 2:1. Sed sin ofensa a judíos. Sed sin ofensas a judíos Y a gentiles. y a gentiles Y a la iglesia de Dios. y a la iglesia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y vuelve a llamarle. Sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. No hay que ofender en pecado alguna, en nada. Hay que ser, como dijo alguien, puritanos. Hay que ser puros, auténticos, hijos de Dios, que los hijos de Dios no ofenden en palabra. Y si ofenden en palabra, tienen que pedir perdón y arrepentirse y no volverlo a hacer. Porque existe el perdón, ¿verdad? Vamos ahora a 1 Corintios 2:1. 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo, apóstol de Jesucristo, escribo a la iglesia de Dios que está en la ciudad de Corinto. Santificado en Cristo Jesús. Son hermanos santificados En Cristo Jesús. en Cristo Jesús. Llamados santos. Llamados santos. Y a todos los que invocan el nombre de nuestro Y a todos los que invocan el nombre del Señor. Amén. Allí Pablo nos vio a todos nosotros. Amén. Amén. En su visión, él vio a todos los hijos de Dios. Vio a los miembros del cuerpo de Cristo en la localidad de Corintios, pero vio a todos los demás hijos de Dios dispersos en el mundo. A su nombre. 2 Corintios 2:1. ¡Qué tremendo! Es el nombre bíblico y perfecto que hay. De la que Cristo, ¿verdad? Que no hay otra que lleve ese nombre. Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca Porque de mi ya conducta, habéis oído, dijo el apóstol Pablo, acerca de mi conducta. acerca de mi conducta. ¿Quién era yo? Que perseguí en otro tiempo que no había conocido al Señor. Que perseguía Perseguí sobremanera la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Y la destruía. La perseguía por todos lados. Pero un día el Señor se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas contra un aguijón. Y Pablo, temeroso, caído en el suelo, reconoció la voz de Jesús y respondió: ¿y quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero Pablo, ¿a quién yo persigo? Yo persigo hombres y mujeres, pero son mi cuerpo. Amén. Amén. Yo soy la cabeza, ellos son mi cuerpo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y todos nosotros somos miembros de su cuerpo y de su carne y de su hueso. ¿Cuántos se alaban el nombre del Señor? Todo el que viene a la iglesia viene a ser uno en Cristo. Amén. Ese es el misterio que Pablo dice. Mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Amén. Así que, hermano, ¿cuál es el nombre verdadero para la iglesia? ¿Pueden ustedes responder ahora? No están todavía seguros.
El nombre verdadero de la iglesia de Dios, la iglesia La de Dios. iglesia de Dios. La iglesia de Dios. ¿Verdad que usted no tiene la pizarra? No. Ok. Pero fíjense ustedes, la palabra singular, la palabra exclusiva, la palabra única, la señala, la única. No existen 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni millones que hay hoy. Una, la iglesia de Dios. Y ustedes están a punto de llegar a entender que existe la iglesia de Dios con una doctrina sana y perfecta. Amén. Con un gobierno teocrático que nos rige a todos. Un gobierno teocrático, que quiere decir teo, Dios, kratos, gobierno de Dios para su pueblo. El gobierno de Dios no es autónomo, ni es oligárquico, ni es monárquico, ni es demócrata. El gobierno de Dios es teocracia, teocrático. Para ahí vamos. Si un día el Señor les revela a ustedes que deben ustedes de dar el paso, como está escrito, Jesús murió por la nación de Israel, pero no solamente por la nación de Israel, sino para que juntase en uno, a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Dice así la Biblia. Amén. Amén. San Juan 17, 21 y 22. Vaya, léanlo y con eso lo leo. Amén. Jesús murió no solamente por la nación de Israel, sino para que juntase, ¿qué entiende por juntar? Atraer a todos los hijos de Dios que están desparramados. ¿Cómo ve a los hijos de Dios usted hoy en día? ¿Unidos? No, desparramados por diferentes grupos que ya no se sabe ni qué es lo que predican. No ofendiéndolos a ustedes, porque ustedes están aquí en pie y están en una posición firme. No mundo a la iglesia, no falsedad a la iglesia, no doctrinas de hombres a la iglesia, no más mandatos de hombres a la iglesia. Ustedes están en ese punto y se han ¿cómo pudiera decir? Se han separado Guardado. de una organización que pretende meter el mundo a la iglesia. No mundo, porque vamos para el cielo y no somos de este mundo. Y como dice el 1 Juan capítulo 2 verso 14, no améis al mundo ni las cosas que son del mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la vanagloria, la concupiscencia y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo se pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Amén. Para siempre. Gloria a Dios. Para siempre. Gloria. Para toda la eternidad. Amén. El que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre con el Señor. Alaben su nombre, alaben. Amén. ¿Quiere usted pertenecer a ese pueblo? Búsquelo, que lo va a encontrar. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Fue un placer. Espero